Bueno, familia, vamos con esa reflexión de entrenamiento. Vamos con esa reflexión. Acabamos de hacer salidas de indirectas más rulo en una posición y en dos posiciones, hasta tres, hasta una tercera posición. Sería un pique, dos piques, podemos hacer hasta un tercero, podemos hacer, dependiendo del recurso que cada uno tenga, ¿no? Lo importante es buscar la comodidad y sobre todo interpretar la lectura del rulo, de mi defensa que me sigue, del defensa del grande, de nuestro grande. Tenemos que entender un poco lo que fui hablando ahí en ese video y ser muy conscientes de la velocidad, del cambio de ritmo, de salir cerca de la cortina, de saber leer, de los tiempos, de generar también ese contacto debajo del aro o cuando estemos por salir, ¿no? O sea, antes de salir siempre generar un contacto con mi defensor, porque en ese contacto es donde yo voy a tener la ventaja prácticamente cuando salga a recibir la pelota. Es cuando yo voy a meter a mi defensor en la cortina y en el lugar, o sea, en el lugar preciso para que mi coordinador, mi compañero, ponga la cortina perfecta para yo salir, ¿no? Pero es un trabajo de equipo, es un trabajo tanto del tirador como del coordinador, como también del pasador. Es todo muy importante y lo que podemos controlar nosotros es cómo hacemos nosotros las cosas. Y hasta muchas veces nosotros mismos podemos generarnos, ¿no? Ese tiro, por más que el grande llegue tarde, por más que el grande no haya metido una buena cortina, por más que por ahí haya llegado un segundo después, un segundo antes, el timing es fundamental, familia. Tenemos que entender sobre el timing, tenemos que entender sobre los espacios, tenemos que entender sobre el momento justo en el que tenemos que salir y sobre todo cómo tenemos que pararnos, dónde tenemos que estar ubicados, cómo utilizar el contacto. O sea, es todo fundamental, es todo fundamental. Cada detalle cuenta. No es lo mismo estar en la esquina, bien en la esquina, que estar entre medio. No es lo mismo estar en 45 que estar entre medio. No es lo mismo estar en 60 en el eje que estar... Cada detalle cuenta. Tenemos que entender también mucho sobre cómo utilizar los contactos. Tenemos que entender el timing de la ejecución, en qué momento salir, en qué momento distraer a mi defensa, en qué momento me muevo, en qué momento utilizo el contacto, en qué momento hago el cambio de velocidad, cómo salir, cómo utilizar cada detalle. Cada detalle cuenta para que nosotros después salgamos y tiremos. Entonces, cuando nosotros generamos esa ventaja, ya sabemos de que mi defensor me está corriendo un metro antes y yo ya empiezo a leer. Ya empiezo a leer cómo está el grande, dónde está el pase, dónde está el defensor del grande. Ya antes de recibir yo voy leyendo. Me doy cuenta que si salgo para acá, ¿no? Por ejemplo, salgo para este lado. Yo soy el grande defensor. La cortina está ahí. Y yo veo que el grande está hundido. Yo ya me anticipo y ya sé de que es muy probable que tenga el tiro. Es muy probable. Entonces, si yo ya me anticipo a que es muy probable que esté el tiro, salgo a tirar. Y en el momento que salgo a tirar, veo la reacción del grande y si el grande sale, es como recibo pase de pique y va a entrar tranquilo el pase del grande nuestro, porque aparte nuestro defensor nos viene marcando desde atrás. Entonces, constantemente nosotros estamos anticipando lo que vamos a hacer, constantemente nosotros estamos anticipando lo que va a suceder, pero ¿por medio de qué? Del timing, del contacto y del momento de salir explosivo en el momento justo. Entonces, cuando ustedes generan ese espacio de ¡pum! Lo saco, contacto, ya sé que me está corriendo medio metro, un metro atrás. Ya empiezo a levantar la cabeza y empiezo a leer, ¿no? ¿Qué hace el grande? ¿Cómo está? ¿Está alto? Voy a tener que recibir más arriba. Si está alto y espera alto el grande, es muy probable que el grande nuestro, después de cortinar, tenga que caer rápido para que decida el grande qué hace. Si sale conmigo y deja al defensor de él solo, o si se va con él y tiene que flotar, y ahí nosotros estamos perfectos para saber leer y saber qué hacer. Es constantemente una lectura, familia, de milésimas de segundo, pero estando atentos, estando claros, realmente se puede interpretar el juego de una manera en ese slow motion que es en un segundo se ve todo, en medio segundo se ve todo, pero ¿qué es lo que te va a hacer a vos ver absolutamente todo? El espacio que vos generes contra tu defensor. Porque si vos venías a las trompadas con tu defensor y no generaste el espacio y salís rápido, ansioso, sin generar el espacio, con el timing incorrecto, sin el contacto y salís marcado, no vas a tener esa claridad para poder observar absolutamente todo. No vas a tener esa claridad para precisamente poder leer el grande, leer el pase, leer los espacios. Familia, no es solamente tirar al aro, no es solamente venir a repetir. El juego es hermoso y esconde absolutamente un montón de detalles que son fundamentales para hacernos mejor.
Y después también es eso, ¿no? La claridad que uno tenga a la hora de entrenar, a la hora de perfeccionarse, a la hora de querer mejorar, a la hora de básicamente estar predispuesto a la mejora y no solamente ir a repetir, no solamente ir a entrenar, sino que para que realmente uno empiece a descubrir todo eso, tiene que estar atento, tiene que estar concentrado, debe de querer mejorar, debe querer de desear la mejora. Obviamente que también esto se adquiere con los años, ¿no? O sea, fueron 16 años de profesionalismo en el cual tuve la suerte de tener muy buenos entrenadores, y a mí lo que me dio realmente un discernimiento muy grande para con el básquet, me acuerdo que fue la interpretación de poder jugar en la selección formativa. Me acuerdo que ahí fue un gran salto en mi lectura de juego, ¿no? Empezar a comprender cómo son los espacios, realmente todo ese secreto hermoso que tiene el básquet argentino, que tiene el juego de conceptos, y que después también me tocó la posibilidad, ¿no?, de tener buenos entrenadores que, a ver, a mí los entrenadores que fueron y me marcaron tanto en mi vida, siempre fue como prestarle mucha atención, y a la hora de entrenar, a mí me gustaba entrenar, a la hora de estar en la competencia me gustaba realmente encontrarle la vuelta a las cosas, ¿no?, y saber leer. Obviamente que también uno de joven y en los primeros años fue aprendiendo, fui un jugador en el cual fui muy emocional durante gran parte de mi carrera. Cuando empecé a pensar diferente, empezó a cambiar mi juego porque empecé a cambiar yo mismo, y realmente eso también me llevó a poder disfrutar el juego de otra manera. O sea, mi cambio de mente no fue solamente con mi vida, sino que fue en el básquet, porque aparte la inspiración que yo sentía en ese momento para mi cambio era hacia el básquet, ¿no? Era ponerme las pilas en el básquet, mejorar en el básquet y empezar a adquirir mediante la lectura una manera de ver las cosas diferente, que fue directamente direccionada al básquet, no fue a mi vida, fue direccionada en los principios al básquet. Y cuando empecé a adquirir toda esta nueva manera de pensar y direccionarla 100% al entrenamiento, al básquet, al profesionalismo, a la competencia, al mejorarme y demás, es como que empecé a descubrir un montón de cosas que realmente me sirvió muchísimo a la hora de mejorarme, ¿no? Y realmente lo dicen mis números, y más allá de mis números lo dicen también mi vibra, mi energía, mi día a día, cómo vivía, cómo podía disfrutar de la profesión, cómo podía disfrutar de los entrenamientos, cómo podía disfrutar del día a día, de mi preparación, de mi mejora. Obviamente que eso lo sabe uno, ¿no? Todo lo que uno empezó a adquirir mediante esos conocimientos, y sobre todo lo que era uno, y a partir de esos conocimientos cómo uno fue transformándose y cambiando y empezando a descubrir un montón de cosas que antes uno no sabía, y que hacerlo por un conocimiento nuevo mediante una lectura, de expandir la mente, de una conexión interna y de una conexión para con lo que hago, realmente fue un descubrimiento propio muy grande, muy alto, que por Dios, digo, ¿dónde estaba todo esto escondido? Y con el correr del tiempo lo empecé también a aplicar a mi vida, ¿no?, en todas las áreas, y hoy en día estoy básicamente en eso. Y es imposible es imposible guardarse todo esto, es imposible no querer compartirlo, porque la transformación que sucedió en mí con respecto al disfrute, con respecto al día a día, con respecto al sentirse de una manera muy abundante en el caminar de uno, ¿no?, ante la vida, ante el deporte, ante lo que está haciendo, ante la vida, familia, ante la vida. Y hoy en día, nada, reconectando, ¿no?, con el básquet, reconectando con los entrenamientos, reconectando con esto de ser entrenador personal y de fundamento sobre todo. Sé que puedo ayudar y aportar a muchos jugadores que son perimetrales por el tema de mi juego, ¿no?, por todo lo que aprendí, por todo lo que evolucioné, por todo lo que a mí me sirvió poder darlo. Para mí es algo muy, pero muy satisfactorio. Familia, quiero que se hable de algo, y es algo que vengo resonando mucho en estos últimos días, ¿no?, y es precisamente los comportamientos, y es precisamente cómo los jugadores no progresan por sus mismas decisiones, no progresan por ser siempre los mismos, no progresan por ser inconscientes con un montón de situaciones personales que, a ver, así todo han llegado al profesionalismo. Me sucedió, soy un claro ejemplo, soy un testimonio de que llegué a jugar en primer nivel, haciendo cosas muy en sentido contrario, y que eso de verdad limita y estanca un montón el potencial que tenemos como seres humanos y sobre todo como profesionales ante el deporte. O sea, realmente, familia,
eh, tener comportamientos negativos, tener emociones negativas, tener un mindset en el cual nosotros no estemos como intencionando el pensar mejor para que eso a nosotros nos impacte en nuestra vida, es estar jugando el juego, ¿no?, de una determinada manera en la cual nos estamos limitando a nosotros mismos. Tenemos que entender de que somos infinidad y que somos expansión, y que por medio de nuestra expansión mental, por medio de el pensar diferente, por el medio de empezar a sentir diferente que nos los da nuestro pensamiento, por el medio de comportarnos diferente que nos los da nuestro pensamiento, nosotros podemos expandirnos enormemente, pero muy de más. Hay algo que vengo resonando mucho y es sobre la inconsciencia de los actos que terminan impactando a nosotros como emoción también. Por más que nosotros creamos, ¿no?, o en realidad no se sabe porque es inconsciente, ¿no?, muchas emociones que uno siente, como el miedo, muchas emociones que uno siente, como la culpa, muchas emociones que una persona siente por medio de un patrón de comportamientos que están normalizados en uno, y uno, al ser inconsciente en el sentido de que es totalmente normal y que siempre lo hizo para su vida porque le gusta, porque fue siempre parte de él, porque eso mismo es lo que le está limitando el progreso y la expansión, por más que esa persona no lo sepa. ¿Se entiende? Es como, a ver, es algo tan normal como comprenderlo ante el alcohol, comprenderlo ante las drogas, comprenderlo ante la mala comida, comprenderlo ante malo comportamiento, comprenderlo como también el normalizar estados emocionales en los cuales, al tenerlo siempre y durante toda la vida, es como que ya es parte de nosotros, y hasta nosotros mismos no nos damos cuenta, ¿no?, muchas veces, de la culpa que cargamos, de la culpa que echamos, del miedo que tenemos, de la ira que tenemos, del enojo, de cómo precisamente automatizamos la frustración, automatizamos el sentirse de una manera en la cual es escasa, pero como lo sentimos siempre y está normalizado en nosotros, ni lo cuestionamos. Y que precisamente es eso lo que estanca el crecimiento de la persona, y que es precisamente eso lo que estanca el crecimiento del profesional. Pero no solamente en el profesionalismo, sino en la vida, porque somos primero una persona antes del deporte. Entonces lo que más tenemos que entender, familia, es eso, ¿no?, empezar a cuestionarnos muchas normalidades que tenemos como comportamiento, como emociones, como pensamientos, porque realmente se rompe con un pensamiento, realmente se rompe con una mentalidad distinta, realmente se rompe con el pensar diferente y sobre todo con el querer cambiar. O sea, querer modificarme ante esto, querer modificarme ante esta situación que estoy viviendo, ante este comportamiento. También entender de que, a ver, la clave y lo fundamental es entender de que podemos conseguir absolutamente todo y que podemos crear absolutamente todo. Entonces, si podemos conseguir y crear absolutamente todo, tenemos que empezar a comportarse como esa persona que básicamente está viviendo en esa realidad. Tenemos que modificarnos, es nada más que eso, que modificarse. Entonces, si hoy en día yo tengo resultados que le pasa a miles y miles de deportistas como los tenía yo, ¿por qué no más? Lo que pasa es que todos queremos más, eso es una verdad, que todos quieren más y todos queremos más. El tema es que, ¿saben cuál es el drama? Y la incongruencia para con ese querer más, en que uno no se quiere modificar y que precisamente necesitas del modificarte para que lleguen nuevos resultados. ¿Se entiende? Esa es la clave, modificarse para que lleguen nuevos resultados. Uno se tiene que modificar. No es que desde acá adquirir nuevos resultados e ir en busca de nuevos resultados, y ahí es donde está la frustración, ahí es donde está cuando las cosas no salen, o hasta el mismo techo, ¿no?, que uno mismo se pone, bueno, listo, o sea, es como que listo, es lo que me da, soy esto, pero en realidad te estás aceptando de esa forma, y la aceptación no es aceptar lo que me toca, es aceptar las cosas como van sucediendo mediante mi mejora interna, entendiendo los tiempos, comprendiendo de que por más que yo me esté modificando y me esté cambiando, las cosas no van a venir enseguida, van a venir cuando tengan que venir, cuando yo me convierto en esa persona. ¿Cuándo vienen las cosas y cuándo llegan los resultados? Cuando soy la persona. Entonces voy aceptando en el proceso de caminar y de ir hacia los objetivos todo lo que va sucediendo en la vida. Pero tenemos que entender de que todos los resultados que ustedes quieran son logrables. Tenemos que modificarnos y cambiarnos. Y tenemos que ir encontrando cada vez más esa manera de pensar, esa manera de sentir y esa manera de comportarnos. Quiero que se entienda, por último, porque ando con poca batería y no quiero que se corte este video, lo quiero terminar, en que la programación inconsciente es lo que más estanca el crecimiento de uno, tanto emocional, en comportamiento y en pensamiento. ¿A qué voy con esto? Con que esa programación inconsciente es que
nosotros estamos programados de una manera que no nos damos cuenta y que nos está limitando el progreso. Creemos que esto no pasa nada, creemos que esto es así, creemos que esta manera de sentir no pasa nada y precisamente sentir así es lo que te está estancando. Creer que eso es verdad cuando no es verdad te está estancando. Ignorar la culpa, ignorar la ira, ignorar los comportamientos y decir como que soy esto, eso es lo que te estanca. Entonces uno al no cuestionar, al no enfrentar, al no ser responsable y ante esa inconsciencia es lo que precisamente no te está dando los máximos resultados o no te está llevando a una progresión de evolución. Tenemos que constantemente progresar y evolucionar, porque es así. Nosotros constantemente podemos estar evolucionando, creciendo paso a paso, pero es como estar cazando, ¿no? Cazando en qué es lo que a mí me está frenando, qué comportamiento, qué emoción, qué manera de pensar. Cuando te pones en un cazador de la mejora y sobre todo de detectar qué es lo que me está frenando, familia, es constante la evolución, es constante el progreso, es constante el avance. Así que nada, familia, las reflexiones post-entrenamiento me encantan. Realmente es algo que voy resonando mucho en todo esto que básicamente también quiero y estoy brindando, ¿no? Como servicio para la ayuda de profesionales y como también para la ayuda de personas. O sea, entender de que la mente, las emociones, los comportamientos, la conexión espiritual, la conciencia es totalmente fundamental para que nosotros, no solamente en el profesionalismo, sino en la vida, podamos llevar poco a poco y de manera progresiva y en el tiempo, cuanto más se solidifique, que todo sea mucho más fácil, el progreso, el avance, la abundancia, el crecer, la superación. Realmente, familia, después el acelere mediante la consistencia, ¿no? Lo clave es la consistencia. En el tiempo se genera todo como que viene todo por sí solo y viene todo más fácil y somos más ágiles a la hora de mejorarnos, somos más rápidos a la hora de ejecutar y es como que constantemente después las cosas vienen a nosotros por quienes somos, por la energía que irradiamos y por esa perfección de la mejora, ¿no? Después es cuestión de que todo llega por sí solo, llega por su cuenta y realmente es un camino alucinante el del desarrollo personal, el del crecimiento y el de poder estar en evolución constante. Familia, nos vemos en el próximo video, en la próxima reflexión, en el próximo Instagram, en el próximo lo que sea. Estaremos siempre compartiendo y la verdad que para mí es un placer poder brindar mis conocimientos que he adquirido durante todos estos años y que realmente me he metido cada vez más porque es una pasión el desarrollo, es una pasión el evolucionar, es una pasión el compartir y no hay como el dar, familia, no hay como el dar, no hay como la unión, no hay como el compartirlo y no hay como el irse a máximos niveles en conjunto. Así que nada, familia, no importa de dónde venís, no importa dónde estás, lo más importante es hacia dónde querés ir. Let's go.